Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar del tema de las rocas metamórficas. Como sabemos, las rocas metamórficas son uno de los tres tipos principales de rocas que encontramos en la superficie y tiene un origen muy interesante. Eh, Nosotros, si damos un paseo por la corteza, vamos a observar rocas sedimentarias dispuestas en columnas que conocemos como columnas estratigráficas. Por otro lado, podemos encontrar rocas de origen volcánico o rocas ígneas y rocas metamórficas. Las rocas metamórficas tienen un origen particular. Pueden ser el producto de rocas previamente formadas, ya sea sedimentarias o volcánicas. ¿Sí? Las rocas, como podemos observar, podemos encontrarlas en una gran diversidad de formas, tamaños y configuraciones. ¿Y dónde comienza todo esto? Todo esto comienza en lo que conocemos como el ciclo de las rocas. ¿Qué es este ciclo? Es un concepto, una dinámica que nos ayuda a entender todos los procesos por los cuales las rocas pasan y por el cual observamos tanta variabilidad. Y todo parte de la generación de nuevas rocas, ya sea en regiones volcánicas o en dorsales marinas en el fondo del mar, en el lecho marino. Una roca volcánica que recién se ha formado es lava que sale a la superficie, que se solidifica. Debido a las fuerzas y a los empujes tectónicos, estas rocas volcánicas pueden salir a la superficie y además levantarse formando cordilleras o montañas. Al estar expuestas a las condiciones ambientales, existe lo que conocemos como el intemperismo y la erosión. Estos dos mecanismos van a agrietar las rocas ígneas principalmente y las van a deshacer, las van a convertir en sedimentos. Estos sedimentos, debido a las tormentas y a las precipitaciones y al arrastre de los flujos de agua sobre las regiones continentales, van a llegar de una u otra forma a cuerpos de agua o a lechos oceánicos, acumulándose en forma de láminas horizontales que conocemos como el proceso de la estratificación, donde además vamos a tener compactación y cementación. Cuando los sedimentos se conforman en una configuración laminar en forma de columna, estamos observando rocas sedimentarias. Después, debido a la acción de las fuerzas tectónicas, estas rocas sedimentarias que pudiesen haber estado en el fondo del lecho marino pueden volver a reingresar a las regiones profundas de la corteza o bien, debido al empuje de tectónico, pueden volver a resurgir a la superficie. Y es, por ejemplo, cuando las podemos observar. Pero en el caso de las rocas sedimentarias, ya sea detríticas o químicas, que se vuelven a ir a las regiones internas y profundas de la corteza, existe una influencia debido al aumento de la presión y al aumento de la temperatura. En estas circunstancias de presiones altas y temperaturas altas ocurre un proceso químico y estructural de estos materiales y ahí entra el concepto de metamorfismo de rocas o rocas que se generan que son las rocas metamórficas. Estas rocas metamórficas adquieren nuevas propiedades. Estamos hablando de una recristalización de los minerales y de los elementos que componen a la misma. Y cuando los elementos o las propiedades químicas de estas rocas cambian, debido al ciclo de las rocas y a la acción de las fuerzas tectónicas, pueden volver a salir a la superficie con estas nuevas propiedades o pueden simplemente fundirse en forma de lava para volver a incorporarse al ciclo inicial que parte del magma que sale a la corteza. ¿Sí? El ciclo de las rocas no es un ciclo lineal. Puede haber caminos más cortos desde rocas metamórficas a sedimentos o de rocas ígneas o directamente a rocas metamórficas. ¿Sí? Entonces, la definición sería, estamos hablando de rocas metamórficas o metamorfismo a la transformación en estado sólido de la estructura o la composición mineral de una roca cuando se somete a condiciones químicas de temperatura o presión distintas a las que originaron. Y yo añadiría condiciones extremas de temperatura y de presión. En esta imagen podemos observar una roca inicial bajo una temperatura y presión inicial y condiciones iniciales, aumenta la temperatura y aumenta la presión, esta roca se puede transformar y obtenemos un producto.
La roca original la conocemos como roca madre y la roca final o el producto pues simplemente es el resultado de este metamorfismo. Entonces, los factores principales que influyen en el metamorfismo de las rocas son, uno de ellos es el calor. En la corteza de nuestro planeta estamos a una cierta temperatura. Sin embargo, si nosotros perforamos un agujero y nos vamos hacia el centro de nuestro planeta, vamos a darnos cuenta que la temperatura va a aumentar. Va a haber un gradiente de temperatura. ¿Y qué es la temperatura? Dentro de la física nosotros teorizamos o explicamos la temperatura como la velocidad de las partículas que componen la materia. Si tenemos un aumento de la temperatura, eso significa que las partículas que componen la estructura atómica de las rocas, en este caso, porque estamos hablando de rocas, las partículas al tener alta energía y una alta velocidad ya no van a tener su estructura ordenada. Esa estructura ordenada debido al aumento de la energía térmica va a generar a una reestructuración del sistema cristalino que antes teníamos. Entonces, tenemos un aumento en la temperatura, implica mayor energía y movimiento de las partículas que las componen y además esto implica una reorganización del sistema cristalino del que nos estamos tratando. ¿Sí? Otro factor que influye en el metamorfismo de las rocas es los flujos químicamente activos que circulan en las regiones del subsuelo, como agua subterránea. El agua que se infiltra proveniente de tormentas y lluvias en regiones de recarga puede fluir a través del subsuelo debido a los acuíferos, ya sea libres o confinados, donde además no tenemos agua pura que se está circulando. Generalmente el agua que circula entre las rocas es agua mineral. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nos referimos a que tienen sustancias que están disueltas que pueden generar reacciones químicas con las rocas por las cuales están pasando, generando procesos, por ejemplo, de precipitación, donde además estamos incluyendo lo que mencionábamos anteriormente, la temperatura. Entre más profundo nos vayamos en la corteza, vamos a tener una mayor temperatura y una mayor presión. Y hablando de presión, es el otro factor que es importante. La presión que es sometida sobre un bloque, por ejemplo, un bloque de roca que está en una región profunda determinada en la superficie. Entonces, un bloque de roca está sometido a una presión de confinamiento que es análoga a una presión hidrostática, donde las fuerzas se ejercen en todas direcciones de forma uniforme o no uniforme. Y en este caso, en el caso de las presiones que no son uniformes, estamos hablando de esfuerzos diferenciales, donde los esfuerzos, es decir, fuerzas por unidad de área, se aplican en una dirección determinada. Y que los esfuerzos se apliquen en una dirección determinada nos da lugar a una deformación diferencial o una deformación específica, como podemos observar en este bloque, en estos bloques que tenemos en la diapositiva, en la región de hasta abajo. Como resultado de la presión y en una sola dirección o diferencial, podemos observar el fenómeno de la foliación, donde los granos de las rocas previamente formadas se pueden aplanar en forma de láminas, dando lugar a lo que conocemos como apilamiento o laminación de las rocas. Y esto surge a partir de esfuerzos diferenciales. En esta imagen que tenemos aquí, vemos un sistema inicial granular con unas ciertas condiciones y después de un esfuerzo diferencial ocurre un aplanamiento o laminación, dando como resultado este tipo de rocas que podemos observar. Y estamos hablando obviamente de esfuerzos cortantes, ¿sí? Nosotros debemos de ser conscientes que la mayor parte del metamorfismo ocurre cuando tenemos intrusiones magmáticas por debajo de la corteza y regiones donde tenemos subducción de las placas tectónicas, donde por esta naturaleza tenemos altas temperaturas y altas presiones. Esta dinámica de presión, temperatura y si le añadimos flujos de agua, va a generar una interacción química y térmica y física también, donde la roca inicial que se encontraba en la corteza va a reconstruirse, va a transformarse y justamente ese es el concepto de metamorfismo. Estamos hablando de una transformación de la roca, ¿sí?
Eh, los flujos de hidrotermales, como lo mencionaba, eh, interactúan con las rocas y si le añadimos el metamorfismo de contacto, o sea, la alta temperatura, va a ejercer lo que conocemos como el metamorfismo de contacto, donde debido a la introducción de cuerpos magmáticos por debajo de la corteza, se genera cambios en la composición química en las proximidades de esas intrusiones. Aquí tenemos lo que conocemos como una aureola, que es una intrusión magmática en una región de la corteza, donde el magma en sí, por su misma presencia, va a afectar o va a metamorfizar a las rocas que están en las proximidades o a los alrededores. Y esto estamos hablando de metamorfismo de contacto o térmico, ¿sí? También tenemos el metamorfismo regional, que corresponde a un metamorfismo de contacto o térmico, pero en una región, en una escala más regional y hasta global. En el caso de las regiones continentales, en el continente asiático, tenemos una gran concentración de rocas metamórficas que tienen origen en un metamorfismo regional, eh, dadas, por ejemplo, aquí en el caso cuando la India, el continente de la India, o la placa que contiene a lo que hoy es India, colisionó con la región de Asia, generando las montañas del Himalaya y el Everest. Y en la región de Norteamérica, en la región más noreste del continente americano, tenemos rocas que están expuestas, que tienen un origen metamórfico debido a esta interacción tectónica, ¿sí? Por otro lado, el metamorfismo hidrotermal, como lo mencionaba, interactúa considerando las condiciones químicas y las estructuras químicas propias de las rocas con flujos de agua mineralizada que contienen sustancias químicas. Se genera un caldo de cultivo, si lo queremos ver así, donde una alta temperatura y presión permite realizar la recristalización de los granos minerales, disolviendo el material o las rocas procedentes de regiones sometidas a grandes esfuerzos y precipitando o dando lugar a que tomen materia, estado de masa o estado de materia, nuevas sustancias que se precipitan, ¿sí? ¿Cuáles son los principales usos de las rocas metamórficas? Estamos hablando de usos para la construcción, revestimiento de suelos y mármol, que se usa para la decoración, bloques de construcción, pizarra, esquisto, también para cubrir caminos, eh, porque las rocas metamórficas son muy resistentes y duras. También tenemos aplicaciones en el área del arte y la decoración. Las rocas metamórficas como el mármol y la pizarra son utilizadas en la construcción de lápidas y monumentos. En los materiales industriales tenemos el grafito, que comúnmente su uso más popular es el lápiz. Sin embargo, el grafito también se utiliza en aplicaciones avanzadas en las nuevas tecnologías. Y, por ejemplo, también tenemos la cuarcita, que se utiliza en la fabricación de cimientos, revestimientos y estructuras de soporte debido a su durabilidad y su gran resistencia al desgaste, ¿sí? Entonces, en general, las rocas metamórficas son las rocas que se forman a través de la transformación de rocas originales o rocas madres a una nueva roca debido a la interacción química, térmica y mecánica de la dinámica interna del planeta. Esto es lo más importante que debemos de entender al pensar en rocas metamórficas. ¿Alguna pregunta que tengan? Estaré contestando sus comentarios. Estoy aquí para ayudarles. Muchas gracias por su atención.